Para los que apuntan, el título del mensaje es ¿qué hacer antes del fin? ¿Listo? ¿Qué hacer antes del fin? Eso suena muy apocalíptico. Pero eh, yo pensaba mucho en lo que está ocurriendo en la humanidad, y eso nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer pensar de los tiempos que vivimos. Hace 2 años empezamos una pandemia, nos encerraron y todo, salimos, una guerra, ¿sí? Y temblores, terremotos, ¿sí? En Japón hace poco hubo un terremoto, hace unos meses atrás, no hace muchos, en México también. La economía mundial se está yendo a pique, y eso nos tiene que hacer pensar mucho sobre los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y es más, hasta tenemos como el temor hay la posibilidad de que haya hasta una tercera guerra mundial. Hasta lo hemos pensado. ¿Quién lo ha pensado? ¿Sí o no? Uy, eso de pronto se nos va a venir acá esto, y tenemos a Rusia aquí nomás en Venezuela, un montón de cosas que nos hacen pensar que vivimos, no nos hacen pensar, es que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos, y en algunos lugares más que aquí, ¿no? Y ¿saben cómo lo llama la Biblia estos tiempos? La Biblia en Mateo 24, esto lo llama el principio de dolores. Vamos a leer Mateo 24 del 6 al 8. ¿Listo? Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Estamos oyendo de eso o no? Listo, chuleadito, ¿sí? Entonces, después, ¿qué sigue? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, no se preocupen, no se angustien, no nos llenemos de temor. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo que esto tenía que pasar, ¿sí? Muchas veces oramos: Señor, que esto no suceda, pero orar así creo que es ir en contra de lo que ya Dios dijo que tenía que pasar. Entonces esto tiene que pasar. Después dice: pero aún que aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, otro reino contra reino, y habrá pestes y hambres, ¿sí? Y terremotos en diferentes lugares, lo estamos viendo. Y todo esto es ¿qué? Principio de dolores. O sea, estamos entrando en el principio del fin. Entonces Mateo 24 habla de todo esto, de las señales. Si ustedes leen todo Mateo 24, habla de las señales antes del fin. ¿De cuál fin? ¿Del fin del mundo? No, es que Mateo, bueno, en este caso Jesús está hablando que estas señales van a acontecer antes de que Él regrese por segunda vez. O sea, estas señales son las señales que tienen que suceder antes de que Él venga por segunda vez. Y yo quiero simplemente predicar la palabra, ¿sí? Y no quiero ser como pesimista, o que digan: este Checho sí solo habla cosas malas. Pero es lo que está en la palabra, ¿sí? Y lo que les voy a decir es la verdad, y es que esto no va a mejorar. Es la verdad. Ustedes han escuchado a esos predicadores que dicen: lo mejor está por venir, vienen cosas mejores. No les crean, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque está en la palabra, está en la Biblia, ¿sí? Y aunque parezca triste, ¿sí? No parezca muy animador, pero es la realidad, ¿sí? Es más, mire lo que sigue. Vamos a mirar desde ahora Mateo 24, versículo 9, sigamos. ¿Qué dice? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Les parece que esos son tiempos mejores? Es muy duro lo que nos viene. Y seréis aborrecidos de entre todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, otros se entregarán. ¿Qué? Entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Se están levantando falsos profetas en este tiempo? ¿Sí o no? Y engañarán a muchos. Y por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se han enfriado en el amor hacia su prójimo y hacia Dios. Versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, quiero que pongamos atención a este último versículo. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando se predique el evangelio en todas las naciones. ¿Y saben qué les digo?
Yo creo que ya casi todas las naciones han escuchado la palabra de Dios. Yo creo que son muy pocas las naciones. Nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos ese ministerio, pero hay misioneros por todo el mundo predicando a todo el mundo el evangelio. Así que muy pronto llegará el momento en que Cristo venga por segunda vez. Yo lo creo así. ¿Alguno más lo cree así? Amén. La palabra de Dios dice que algunos lo tienen por tardanza, que la venida del Señor algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Y dicen, ¿y qué pasó con la venida del Señor? Pero ¿saben por qué el Señor siempre da más tiempo? Para arrepentimiento. Listo. Entonces, a nosotros los cristianos nos van a perseguir cada vez más. Nos están persiguiendo. A nosotros nos persiguen porque, entre comillas, somos homofóbicos, ¿sí o no? Que nosotros somos homofóbicos. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes sepan, pero muchos canales de muchos cristianos, pastores, predican la verdad, que predican contra el pecado, los están cerrando en YouTube, los están cerrando, y eso es persecución. Aquellos que estamos en contra del aborto nos persiguen por pensar como pensamos. Entonces ya empieza la persecución y cada vez va a ser más dura en contra de nosotros. En Estados Unidos, un entrenador de fútbol americano, al terminar el partido, se arrodilló en el centro de la cancha a orar y darle gracias a Dios, y por eso lo sacaron de su trabajo. Eso es persecución. Si hubiera hecho eso un musulmán, se lo aseguro que no le hacen nada. Si lo hubiera hecho un hindú, si un hindú hubiera hecho su mito, no le hacen nada. Pero los cristianos sí nos van a perseguir cada vez más fuerte. ¿Están de acuerdo o no? ¿Amén o no? Entonces, estamos en unos tiempos donde como nunca antes se sienten los pasos del Señor cada vez más cerca. Y tenemos que estar firmes y preparados. Entonces, acuérdense el título del mensaje, ¿cuál es? ¿Qué hacer antes del fin? Hoy vamos a aprender qué tenemos que hacer antes del fin. Y para que ustedes digan, es que Sergio sí es muy, no, este man ya me desanimó, ya estoy por el piso. Vamos a leer algunos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Es mejor que lo lean aquí en las versiones que las estoy colocando acá, porque algunas versiones no son tan conocidas. Bueno, dice, esta es la versión internacional. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Mire lo que dice: por tu causa, por la causa de Cristo, nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque en medio de la persecución vamos a tener la ayuda de Cristo. Pues versículo 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿En qué somos más vencedores? ¿Qué quiere decir? Que así pasemos por pruebas, así nos persigan, así pasemos por momentos muy difíciles, Cristo está ahí, el amor de Cristo está ahí para consolarnos, para levantarnos, para secar nuestras lágrimas, para fortalecernos en los momentos de debilidad. Jesús dijo, en este mundo pasaréis aflicciones, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, él se dirige a los cristianos que están siendo perseguidos por el imperio romano. Y esa carta que él escribe es para animarlos en medio de la persecución. Estaban matando cristianos, el imperio romano, así que Pedro estaba enviándoles esa carta. La primera de Pedro es eso, una carta de fortaleza para la iglesia, y les indica, da unos consejos prácticos sobre qué tenemos que hacer antes del fin. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 4, 1 al 5. Primera de Pedro. Así que
Yo les aconsejo, esta es una traducción diferente, si quieren pueden leerlo aquí en la pantalla. Y dice, versículo 1 al 5, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. O sea, aquí Pedro les está diciendo, ustedes son nuevas criaturas, ustedes son hijos de Dios y están viviendo diferente, porque se negaron a sí mismos para seguir a Cristo. Y dice, ustedes ya no están siguiendo sus propios malos deseos, ahí dice en el versículo 2, ustedes no pasarán el resto de la vida siguiendo sus sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Así que una característica de un hijo de Dios, de una persona que ha nacido de nuevo, es que ya no quiere hacer los deseos, cumplir los malos deseos del cuerpo, sino que está ansioso de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Esa es una característica de alguien que nació de nuevo. Ahí Pedro está narrando y le está diciendo, ustedes nacieron de nuevo porque se nota que ya no siguen sus malos deseos, sino que quieren hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y seguir los malos, o sea, todos tenemos malos deseos, todos. Así ya hemos nacido de nuevo. Yo quiero que entendamos esto. Todos tenemos malos deseos. La diferencia está en si yo sigo esos malos deseos, si yo le hago caso a esos malos deseos. Es decir, yo puedo tener el deseo de decir una mentira, ¿sí? Tengo que, me siento tentado a decir una mentira, pero no quiere decir que yo tenga que decirla. Tal vez yo me sienta tentado a ser infiel, ¿sí? Porque estamos en esta carne y esta carne es débil y esta carne no está redimida. Yo puedo sentir eso, pero otra cosa es que yo lo haga. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, todos tenemos malos deseos, seamos cristianos o no, todos tenemos malos deseos. La diferencia está en si yo me dejo guiar o llevar por esos malos deseos. Entonces, ¿en qué versículo vamos? Perdón. Vamos para el 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida, ¿cuántos tienen amigos de la vieja vida? Se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. ¿Por eso qué? Los calumnian. ¿Saben los que? Otra característica de un hijo de Dios es que es criticado por las personas que están a su lado por hacer lo correcto, por vivir una vida intachable, por vivir una vida en santidad. Que allá en el trabajo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, universidad, tu familia te invitan, no, camine, tomamos, no sé qué, lo uno, lo otro. Y usted dice no. ¿Sí? Algunos que son más tímidos dicen, no, es que yo estoy tomando pastillas, no puedo. ¿Sí? No, hermano, no, porque ya no es mi estilo de vida. Ya no sigo, eso era lo que hacía antes, ya no lo hago. ¿Sí? Vamos a ser criticados por eso. Cada vez que tú intentes hacer lo correcto, te van a criticar. Una vez yo estaba en una empresa, de pintura y el que era mi jefe, por decirlo así, el jefe del almacén, estaba empezando a borrar en los galones de pintura grande. Abajo decía, había una promoción, decía 80%, bueno, 20% menos, no sé qué. Y él cogía thinner y borraba eso para que los clientes no pidieran el descuento. Y me dijo, borre ahí. Yo dije, no señor, eso no lo hago. Eso está mal hecho. Ay, ¿eso qué pasa? Es que no, eso no pasa nada. Usted sí está ahí, cualquiera hace eso. No, yo no. Después me decía, llegaban los clientes, como es de costumbre en esos negocios, ay, venga, hágame un recibito por tanto. No, pero es que no vale eso. Ay, eso no importa, es que eso. No, yo no hago eso. Tenemos que ser radicales en medio de un mundo tramposo, en medio de un mundo que quiere hacer la trampa y hacer lo malo. En eso se diferencia los hijos de Dios. Eso lo hacíamos antes, pero ahora tenemos una nueva vida y estamos a la luz pública. Si yo lo hubiera hecho,
¿qué me dicen? Ay, ¿usted no que es cristiano? Estamos ahí, en la mira de la gente. Por eso tenemos que ser de gran testimonio. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer antes del fin, antes de que llegue Cristo, es guardar un buen testimonio, una vida en santidad. Amén. En el versículo 5 dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. O sea, usted tranquilo que ellos hagan lo que quieran, ellos van a darle cuentas a Dios. Listo. Vamos ahora al versículo 7 al 11. ¿Qué dice ahí? ¿El fin de qué? ¿Qué dice ahí, iglesia? El fin del mundo se acerca. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Yo creo que estamos cerca. Entonces, mire lo que dice. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Saben qué, iglesia? Yo nunca había leído este versículo en esta versión. Pero cuando lo leí, o sea, yo me llené de leer, o sea, yo me emocioné mucho. Yo decía, increíble que diga esto. Es increíble. Porque los que me han escuchado en los mensajes que doy, muchas veces hablo sobre la disciplina para orar. Y yo siempre daba casos como explícitos en la Biblia, de personas que oraban con disciplina, como el Señor Jesús, como Daniel, ¿sí? Que eran personas que eran disciplinadas, pero yo no sabía que en la Biblia lo dijera literalmente. Cuando yo leí esto, dije, wow, la Biblia dice que tenemos que ser, ¿qué? Disciplinados. Yo quedé impresionado. Pero bueno, vamos a la primera frase que está ahí, que dice, el fin del mundo se acerca. Yo hace poco vi una película que se llama No mires arriba. ¿Alguien ha visto esa película? No mires arriba. Increíble. O sea, yo quedé con la boca abierta. O sea, no es una película cristiana. No es una película cristiana, pero el mensaje es tan impresionante. ¿De qué habla la película así a grandes rasgos? Unos astrónomos descubrieron que venía un asteroide, un meteorito a la Tierra y lo iba a destruir. Iba a destruir la Tierra. Entonces ellos estaban súper asustados. Para los que no lo vieron, ya se las voy a contar. Entonces ellos fueron donde el presidente de Estados Unidos, que era una presidenta en la película, y va a venir un asteroide y va a destruir el mundo, esto es serio. Y la presidenta de Estados Unidos decía, no, eso no va a pasar, tranquilos, eso no es cierto. Y ellos le llevaban la evidencia, mire, científicamente aquí está, y no le creía. Ella estaba más interesada en su campaña política, estaba más interesada en los medios de comunicación que dijeran de ella, de su imagen, y no les paró bolas. Así que ellos se fueron a los medios de comunicación y decirle, salir por noticias porque el mundo se va a acabar. Y entonces cuando los entrevistaron les dieron un espacio pequeñito. Y les dieron, los científicos decían, el mundo se va a acabar, tenemos que hacer algo para desviar ese asteroide, tenemos que enviar una bomba, alguna cosa para que no suceda eso. Y los entrevistadores, los presentadores se burlaban, se reían de ellos. Y estaban más interesados en la farándula, en las noticias de farándula, y en cualquier otra cosa, que estaba, y le hacían más show a una relación de unos cantantes que a la misma noticia. En caso es que nunca les prestaron atención. Es más, veían, cuando el asteroide ya se veía venir, ahí lo veía toda la gente, le decía, los políticos decían, no miren arriba, eso es una mentira, y mantenían engañada a la gente. El caso es que el asteroide estrelló la Tierra y todo se destruyó. Y cuando yo veía esta película, yo decía, wow, primero eso está pasando en la vida real. Los políticos están en sus cuentos, en sus vidas, la gente está más interesada en el entretenimiento que en las cosas serias. Pero cuando yo veía que esos astrónomos que interesados en que todo el mundo supiera, yo me veía ahí como ellos, predicando el fin de la llegada de Cristo. O sea, nosotros predicamos de Cristo en las calles y decimos, Cristo va a venir, pero la gente no cree. La gente cree que eso es un juego, la gente cree que eso es una mentira. Y la gente aún más, es más,
predicamos muchas veces en la iglesia, Cristo viene, y la iglesia muchas veces está más entretenida con otras cosas, con el entretenimiento, valga la redundancia. Estamos en otras vainas y decimos, Cristo viene pronto, y la iglesia no está en lo que está, mucho menos la gente del mundo. Pero lo que más me preocupa es que la iglesia está entretenida, la iglesia está fría, está distraída por las cosas del mundo, por los afanes de la vida. Y pronto viene, dice, el fin del mundo se acerca. Así que tenemos que estar preparados. ¿Amén o no? Vamos a ir, ahora sí, las cosas que tenemos que hacer, los consejos que dio Pedro a la iglesia. Lo primero que dice es que, por consiguiente, que sean serios. ¿A qué se refiere esto? En otras dicen sean sobrios, y sobriedad o seriedad quiere decir que es un cristiano que no es llevado por emociones, no es un cristiano emocionalista, que hoy recibe la palabra, uy, chévere esa palabra de Sergio, y ahora sí, y llega el lunes y vive igual como siempre, y no pasó nada. La persona seria y sobria es la que escucha la palabra de Dios y la practica, que su vida se basa no en emociones, sino en los principios de la palabra. Tal vez yo me siento, como les decía ahorita, me siento que quiero hacer algo malo, pero mis principios están ahí siempre firmes, y yo vivo por mis principios y no por mis emociones. Eso es una persona seria, ¿sí? Una persona seria es la que toma realmente en serio que Cristo viene pronto. Amén. Entonces tenemos que estar siempre conscientes de eso. Lo segundo, sean disciplinados en sus oraciones, y eso es lo que yo les decía ahorita, es hermoso eso. La disciplina en la oración. Eso es una frase que creo que no está en la Biblia, pero yo creo que la disciplina en la oración es el éxito del cristiano para mantenerse firme en medio de un mundo perverso. La disciplina. Sean disciplinados en sus oraciones. Tomen tiempo serio con el Señor, ¿sí? La persona o el cristiano que no es disciplinado en la oración es controlado por sus deseos. Fijo. Le pongo un sello. El cristiano que no es disciplinado con la oración es llevado ¿por qué? Por sus deseos. No, o sea, el cristiano que no es disciplinado para orar, le va a costar hacer la voluntad de Dios. Entonces, en otras versiones dice velad, ¿sí? En otras versiones dice sean constantes. Así que esos malos deseos no tienen que ver solamente, como decía Pedro ahí, que inmundicia, ¿sí? Relaciones sexuales prohibidas, todo eso. No, los malos deseos son esas cosas en las que vivimos diariamente, ¿sí? La mentira, ¿sí? La ira, la amargura, la crítica, la falta de perdón, todas esas cosas, la envidia, los celos, todos esos son malos deseos que si no los llevamos todos los días en oración al Señor, ellos nos van a controlar a nosotros. Amén. Por eso tenemos que ser disciplinados para orar todos los días, porque Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que la única forma en que no podemos ser engañados es a través de la palabra y la oración. Estar todos los días orando. Mire, nosotros no nos levantamos todos los días con ganas de orar. Todos los días no nos levantamos con ganas de orar. De hecho la realidad es que son más las veces que no queremos orar que las que sí queremos orar. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿O no? ¿O solamente me pasa eso a mí? Pero saben, cuando uno es disciplinado, hace las cosas aunque no las quiera hacer, porque sabe que te conviene, que te sirve, ¿sí? O sea, no todas las veces, cuando tú te levantas cada mañana, ay, no tengo ganas de ir al trabajo. No, usted le toca, hermano, ¿sí no? O pierde, ¿sí? Perdió su trabajo si no le dieron ganas de ir a trabajar. Así pasa en la vida espiritual. Perdemos mucho cada vez que no nos levantamos a orar. ¿Amén o no? Entonces, Mateo 26:41 dice lo siguiente. Mateo 26:41 dice: estén alerta y oren. ¿Para qué? Lean ahí. Estén alerta y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Estén alerta, estén atentos, despiertos, iglesia, tienen que orar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. ¿Cómo? ¿Por qué la gente cae tan rápido en tentación? Ahí está la respuesta. ¿Por qué no oran? Amén. ¿Por qué no oramos? Cuando tú estás todos los días orando, buscando al Señor, créeme que es más difícil que caigas en tentación, porque estás más fortalecido, lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, porque esta carne es débil, porque esta carne no está redimida todavía. Mire, me gusta mucho como lo dice en la traducción al lenguaje actual. ¿Lo tienes ahí? Mire lo que dicen acá. No se duerman. Dígale al que está al lado, oiga, no se duerma. Dígale al que está al lado, oiga, no se duerma, hermano. Oren para que puedan resistir prueba que se acerca. Después dice, ustedes están a hacer lo bueno, pero no pueden hacer lo que en sus propias fuerzas. Eso es maravilloso. Saben, nosotros queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo bueno, queremos hacer la voluntad de Dios, pero no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos vivir en santidad, iglesia, en nuestras propias fuerzas, sin oración. No podemos vivir solamente con nuestros principios, la llenura del Espíritu Santo todos los días. ¿Cómo podemos resistir la tentación si no estamos llenos del Espíritu Santo? Solamente es a través de la oración. Mire, el Señor se acerca y lo que Él espera es ver una iglesia preparada, llena del Espíritu Santo y bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Porque miren, yo les digo algo, iglesia, su enemigo, el diablo, Satanás, está como león rugiente, buscando devorarlos, apartarlos de Dios. El enemigo está ahí, él no descansa. Él quiere hacer lo necesario para apartarte. Cuando dice, uy, este no oró, este lleva como 2 días, 3 días sin orar, este está como carnalito, venga, pues le caemos encima y caes. Él está ahí. Y ese es el objetivo de Satanás, hacerte apartar del Señor. Y más cuando tú estás en medio en la universidad, en el trabajo, en el colegio, rodeado de gente que por lo general la mayoría no es cristiana. Ahí está la presión del mundo. Ahí está Satanás utilizando a esa gente para hacerte caer. Y si no estás orado, si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a caer. Así como el león, porque dice que es como un león. ¿Y qué hace el león? ¿Se han visto los videos de los leones? ¿A quién le caen los leones? A los débiles, a los más chiquitos, a los que están apartados. Así que pilas. No podemos ser débiles, no podemos ser los que están apartados de Dios. Tenemos que estar llenos de Él para que el enemigo vea que estamos fuertes, estamos unidos a Dios y no nos caiga encima. Porque hay un dicho cristiano que dice, el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Amén o no? Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Amén. Así que yo quiero que hoy, al final, por orar, tú hagas un compromiso con Dios. Y dile, Señor, yo quiero darte tiempo de verdad. Que cuando vayas a orar al final, Señor, ayúdame a orar todos los días tanto tiempo. Ayúdame porque tal vez me dejo distraer porque me levanto y ya estoy con 1000 cosas que hacer y llego a la noche y también otras cosas que hacer y no tengo tiempo. ¿Sabes qué? No es cuestión de que no haya tiempo, sí lo hay, es cuestión de organizar prioridades y organizar tu vida para darle la prioridad al Señor. Todos lo tenemos, todos estamos ocupados, todos tenemos cosas que hacer, ¿sí? Así que sé que todos tenemos tiempo para el Señor. Amén. Y vamos ahora a el tercer punto. Ya vimos que lo primero, ser sobrios o ser serios. El segundo, ¿cuál es? Disciplinados en la oración. Diga, voy a ser disciplinado en la oración. Voy a hacerlo. El tercer punto, Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. ¿Sí estamos ahí? Ok. Lo más importante de todo es que sigan demostrando que profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Lo tercero que tenemos que hacer es vivir en amor. ¿Vivir qué? En amor. ¿Saben? Estamos en una época donde la gente no es tolerante, es irritable, medio te chocan un poquito el carro y salen a pelear, a romper vidrios, donde te cierran y ya estás, la gente quiere decir groserías. Estamos en un mundo así, aún en la iglesia, peleándonos unos a otros.
envidiándonos unos a otros. Y eso no tiene que ser así. Jesús viene por una iglesia que esté llena de amor. Ese es el tercer punto, vivir una vida de amor, porque saben, el amor cubre multitud de pecados. Es el segundo mandamiento más importante, ¿sí o no? Amar al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Es tiempo de que dejemos los rencores. Pero es que usted no sabe lo que me hizo mi familiar. Todos tenemos eso, todos tenemos gente que nos han dañado, ¿sí? Pero Jesús nos dijo que tenemos que perdonar aún a nuestros enemigos. Saquémonos el veneno del corazón de la falta de perdón, del estar siempre irritado con alguien, del estar siempre amargado por alguien. Porque nosotros somos imitadores de Dios, ¿sí? ¿Y sabe qué dice Miqueas 7:18? Miqueas 7:18 dice que el mayor placer de amor de Dios es amar. Ustedes lo pueden buscar. Miqueas 7:18 dice: mi mayor placer es amar, dice el Señor. Así que como imitadores de Dios, nuestro mayor placer, ¿cuál tiene que ser? Amar. Amar a los demás, ¿sí? Dejar de estar juzgando y mirando la paja en el ojo ajeno, viendo que nosotros tenemos una viga en el nuestro. Y eso es algo con lo que todos luchamos, ¿sí o no? Todos luchamos con eso. Pero vamos a hacer el propósito de entregarle eso a Dios y que nuestras palabras sean de bendición para otros. Que bendigamos, ¿sí?, en lugar de maldecir. Amén. ¿Cuántos van a hacer ese propósito? Amén. Vamos a hacerlo hacia adelante, convivir una vida en amor. Miren lo que dice Primera de Juan 2:9-11. Primera de Juan 2:9-11. El que afirma que está en la luz, pero que odia a su hermano, todavía está ¿qué? En la oscuridad. Muchos cristianos dicen, o comillas, cristianos dicen serlo, pero están con odios en su corazón. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Todavía están ¿en qué? En la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. ¿Sí? La palabra de Dios dice que ese es el mayor mandamiento que podemos tener hacia los demás: amar al prójimo. ¿Sí? Y vamos a ver el siguiente punto, el número 4. El número 4 dice, Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Dice, no, me salté, espérense un momento. Primera de Pedro 4:9, me salté. Sí, es. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Ese es el cuarto punto que Pablo le dice a la iglesia que tienen que hacer antes del fin. ¿Qué dice? Abran las puertas de su hogar ¿con qué? Con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Eso habla de que tenemos que ser hospedadores, ¿sí? Y tenemos que ser hospedadores que lo hagan con alegría. Miren, nosotros muchas veces, bueno, somos a veces como que cerramos las puertas de nuestro hogar o de nuestras cosas y nos cuesta muchas veces brindarlo hacia los demás. Mire, si tú tienes una casa, apartamento, sea en arriendo, sea propio, abran sus puertas para los demás, abran las puertas de su casa para el reino de Dios. Muchas veces no tenemos dónde hacer una reunión, algunas veces. No, pastor, es que preciso esos días que usted me dice, yo no estoy, preciso, no puedo prestar la casa y un montón de cosas y es natural que muchas veces hagamos eso, pero sabes, cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra casa para que se predique la palabra de Dios, ahí hay bendición. Cuando nosotros somos generosos con las cosas que tenemos hacia los demás, eso trae bendición. Si tú tienes un carro, un automóvil, y si puedes ayudar a un hermano a llevarlo a algún lugar, hazlo. Si lo puedes acercar, hazlo.
Muchas veces por afán o por querer llegar más rápido a nuestra casa, uy no hermano, es que tengo que hacer una vuelta, no alcanzo a llevarlo. No, hagámoslo, porque todas las cosas que recibimos de Dios son por Él y para Él. ¿Sí? Entonces, tengamos las puertas de nuestro hogar, de nuestras cosas abiertas para darle a los demás. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 dice: no se olviden de practicar ¿qué? La hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Tú no sabes cuántas veces abres las puertas de tu casa o ayudas a alguien y estás ayudando a alguien que Dios envió. Amén. Muchas veces Dios nos pone personas ahí para que las ayudemos y no las ayudamos porque Dios está probando nuestro corazón. Así que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro hogar, todo lo que tenemos para ayudar a los demás. Eso trae una bendición tremenda. No sé si ustedes conozcan la historia de Primera de Reyes 4, de Elías y la tsunamita. ¿Alguien conoce esa historia? Elías y la tsunamita. La tsunamita era una mujer que construyó una habitación en su casa, especialmente para Elías, para que cada vez que Elías pasaba por ahí, por esa región, él se hospedara en ese lugar. Y dice específicamente que le hizo cama, que le hizo silla, que le hizo mesa y le puso una lámpara, para que cuando llegara Elías se hospedara ahí. Porque ella era creyente. Y Elías, al ver su hospitalidad, siempre que él llegaba ahí y que lo recibía tan bien, Elías dijo: ¿qué milagro podemos hacerle a esta mujer? Le decía a su siervo. Y el siervo le dijo: ella no puede tener hijos. Elías oró por ella y dejó de ser estéril y pudo tener un hijo, gracias a su hospitalidad. Eso es lo que trae, la bendición que Dios trae cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra casa para que se predique la palabra de Dios. Amén. Mateo 25:40 dice: y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando hacemos el bien, no solamente pienses en que lo estás haciendo a esa persona, se lo estás haciendo ¿a quién? Al Señor. Amén. Cuarto punto. ¿El quinto? Sí, perdón, es que aquí puse mal, pero sí es quinto. Eso es excelente, están pero en la jugada. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno ponga al servicio de los demás. Y eso tenemos que resaltarlo ahí en ese versículo. ¿Al servicio de quién? De los demás. ¿Qué cosa tenemos que poner al servicio de los demás? El don que hayan recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos. ¿Cuál es el quinto punto? Que tú tienes un don que Dios te dio, tienes que ponerlo al servicio de los demás. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos dio un paquete acá adentro. Nos capacitó con un don para ponerlo al servicio ¿de quién? De los demás. Y es muy triste que no en esta iglesia, en esta no pasa, en todas menos en esta, en muchas iglesias pasa, que siempre faltan servidores. ¿Sí? En muchas iglesias hay carencia de servicio. Y aunque hay el don, aunque la gente tiene los dones, no los pone al servicio de Dios. Mucha gente tiene los dones de la música y no los prestan al servicio de Dios. Muchas veces la gente tiene el servicio para dar, para hablar, para aconsejar, pero no se quieren involucrar. Muchas personas tienen el don de servir, pero no quieren de pronto esforzarse o salir de su zona de confort. Simplemente quieren venir los domingos y ya no más. Pero yo te digo algo, tú tienes un don que tienes que poner al servicio de los demás. Amén. El don no es para ti mismo, para tu edificación, sino para la edificación de los demás. Amén o no. Entonces,
Espera que estoy perdido. Este es el último punto. Tenemos que poner al servicio de nuestros dones. Y muchas veces también no hay que confundir los dones con los llamados. ¿Listo? Eso es diferente. Un don a un llamado. Tal vez alguien tiene el llamado a ser pastor, ¿sí? Pero no todos tienen ese llamado. Pero todos tienen el don o el ministerio, por ejemplo, de la reconciliación. Es decir, todos tenemos dos ministerios que indiscutiblemente tenemos que cumplir. A ver, ¿quiénes me dicen cuáles son los dos ministerios o los labores que el cristiano sí o sí, sin importar quién sea, tiene que cumplir? No. Hay dos cosas que Jesús le dijo a la iglesia que tenía que hacer, sea quien sea: evangelizar y hacer discípulos. Esos son los dos. O sea, hay gente que dice: es que yo no tengo ningún ministerio. Sí, tienes el ministerio de la reconciliación, que es igual al ministerio de evangelizar. Todos tenemos un ministerio. Por lo tanto, todos tenemos que servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que no, yo no sé en qué, para qué soy bueno. Usted es bueno para predicar, hermano. Vaya y predique, que Dios lo mandó a eso. Y Mateo 29, ¿qué dice? Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Esa es una orden universal para todos. Así que si usted no ha predicado, no ha evangelizado, dígale al que está al lado: no se hagan loco. No se hagan loco. Eso es para usted. Eso es para todos. ¿Listo? Tenemos que poner el servicio. Nosotros como cristianos no somos, escuchen esto, los cristianos no somos espectadores. ¿Los cristianos no somos qué? Los cristianos estamos en la cancha jugando. ¿Amén o no? Todos tenemos que estar activos y todos tenemos que hacerlo. Y tú tienes un don. Ahora la pregunta es: ¿el don que tienes lo estás poniendo en servicio en la iglesia? ¿Lo estás poniendo en servicio para el reino de Dios? No estamos solo para estar sentados en las gradas y mirar cómo los demás juegan. No, tú te pones la camiseta y vas a jugar para el reino de Dios. Amén. Porque el evangelio es así, es activo. Tú ves en la iglesia de Hechos, en Hechos tú lees y tú ves una iglesia activa, que el que recibe a Cristo se arrepintió y lo capacitaron rápido, ¡prun!, a predicar y a evangelizar. Esa es la iglesia. La iglesia no es esto. La iglesia, de hecho, ¿saben qué significa la palabra iglesia? Llamados afuera. No acá adentro, afuera. Es donde está el trabajo. Amén. Todos tenemos talentos y tenemos que ponernos al servicio de Dios. Y en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, no lo vamos a leer porque es muy largo y el tiempo se nos está yendo. En el capítulo 25, del 14 al 30, está hablando de la parábola de los dones. ¿Se acuerdan? De los talentos. Bueno, es talentos. Y que a uno le dio 10, 5 y 2, creo que era así. Según su capacidad. O sea que tú vas a recibir un don según tu capacidad, pero vas a recibir un don. Y los dos primeros lo multiplicaron, trabajaron, lo utilizaron. Pero el último no utilizó su talento, sino que lo escondió. Y cuando vino el Señor, le pidió cuentas de sus talentos. El primero lo multiplicó, el segundo lo multiplicó, pero el último, como lo escondió, no pasó nada. Y el Señor lo reprendió por eso. Dijo: siervo infiel. Y todos tenemos un día que entregarle al Señor cuentas de los talentos que recibimos y qué hicimos con ellos para los demás. Amén. O sea que todos somos responsables y tenemos una responsabilidad al recibir a Cristo, porque recibimos también llamados y dones. Vamos a leer Lucas capítulo 12. Me tocó ir rápido porque el tiempo se va muy rápido. Capítulo 12 del 43 al 44. Léanlo acá porque es otra versión también. Dice: qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Vamos a leer otra vez. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Siguiente versículo: les aseguro que el dueño hará que el sirviente administre todas sus posesiones. Qué feliz o qué dichoso, estoy cariñoso hoy.
Ok. Qué dichoso o bienaventurado aquel que el Señor lo encuentra haciendo lo que le ordenó. Que cuando llegue el Señor te encuentre haciendo lo que te ordenó. Amén. Que cuando Cristo llegue, tú dices, Señor, estoy re preparado. O sea, llegue ya si quiere. Si quiere, llegue ya, yo ya estoy listo. Así debemos estar todos los días. Todos los días. Si Dios viene hoy, Jesús viene hoy, ¿estás listo? No lo sé, pero tenemos que estar listos desde hoy. Y para terminar, vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar leyendo este pasaje bíblico. Qué pena. ¿Tú tienes para poner de fondo ahorita y ponerlo con un buffer? Si quieres, puedes darlo. Mateo 25, ahorita vamos. Esta versión no es la Reina Valera normal. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, miren eso, tardándose. Muchos dicen que Cristo se está tardando, ¿sí o no? Pero sigamos. Y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Qué quiere decir? Se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Siguiente. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A medianoche, devuelve, Dieguito. La medianoche, ¿saben qué significa? En el momento más oscuro. Cuando estamos en el momento más oscuro aquí en la humanidad, se escucha esto. Mire, en este momento de la humanidad se escucha esto: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Siguiente. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Siguiente. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y siguiente. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dejémoslo ahí. Esa es la iglesia. ¿Sí? La lámpara dice, ¿qué dice la Biblia que es la lámpara? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces las mujeres, las vírgenes tenían la lámpara. ¿Y el aceite qué es? ¿Qué simboliza también el aceite? El Espíritu Santo. Así que nuestras vidas tienen que estar, antes de que llegue el Señor, llenas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Estar preparados y no dormirse como las vírgenes insensatas, porque se está escuchando la voz diciendo: el Señor viene pronto. Y las insensatas le dijeron: danos de la que tú tienes, del aceite. No, para que no nos falte a ustedes y a mí, vayan. Mientras ellas iban, el Señor llegó. Y mucha gente cree que en el último minuto, ¿sabe qué dice mucha gente? Eso antesito de que yo me muera, antesito de que yo me arrepiento. Eso es un gran engaño. Eso es un gran engaño. Pensar que a lo último me arrepiento. No. Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche, sin que tú estés preparado. Porque nadie dice: ay, esta noche viene un ladrón, voy a estar. No, no. Tienes que estar preparado para cuando llegue el Señor. Estar listos, cumpliendo esos 5 puntos que vimos ahí. Repaso. Tenemos que ser ¿qué? Serios. Oiga, sean serios. Serios. Segundo, disciplinados en la oración. Tercero, hospitalidad. El tercero es amor al prójimo. Cuarto, hospitalidad. Y quinto, los dones. Poner los dones. Espero que esto quede en sus corazones y lo apliquen. Listo, vamos a orar. Pero yo quiero que, mire, que la palabra tiene que ser activa en nuestras vidas. No podemos, dejemos
Dejemos que cada 8 días de salir y dejar de aplicar lo que recibimos acá. Tú tienes que aquí no salir como si hubieras escuchado simplemente un sermón bonito y llegas allá y ¿qué predicaron en la iglesia? Uf, no, qué unción, qué poder, pero ¿qué predicaron? De Dios. Hablaron de Dios, ¿sí? No, tenemos que decir, bueno, yo mañana voy a aplicar lo que dijeron. ¿Cómo lo voy a hacer mañana? ¿Cómo lo voy a hacer cuando llegue a la casa? ¿Cómo lo voy a hacer ya? Tan pronto digan amén. ¿Cómo lo voy a practicar? El amor, voy a abrazar a un hermano. Si tengo algo contra alguno de acá de mis hermanos, voy y lo abrazo y hermano, perdóneme si un día le hablé mal, perdóneme si un día fui duro con usted, y lo abraza. Manténgase con un folleto en su maleta y así te cueste predicar, después aprendes, pero entregas un folleto para predicar a Cristo. Siempre tenemos que estar preparados. Dile hoy al Señor, perdón Señor, tengo un don y no lo he puesto al servicio. Me la he pasado sentado domingo tras domingo sin hacer nada. No he evangelizado, no he predicado, pero Señor, pero hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad para hacer lo que tú me dices, y lo voy a hacer. Y dile, Señor,